Dios Todopoderoso, gracias por obrar, por bendecir, por derramar misericordia, por glorificarte, Señor, en nuestra vida, por cubrirnos, por protegernos, por guardarnos, Señor, en todo momento y en todo lugar. Señor, en esta hora sea tu reino en esta tierra y seas tú glorificándote, Señor, en medio de esta pandemia. Seas tú destruyendo, seas tú desarraigando esta pandemia de la tierra, Señor, y que pare ese sufrimiento, ese martirio en medio de la tierra. Te ruego en el nombre de Jesús que tu gracia, tu misericordia sea, Señor, en cada vida que sufre, en cada vida que siente, Señor, ese vibrar, ese poder maligno que está quitándoles la vida. Guárdalos, Dios, en el hueco de tu mano. Cese la mortandad, Señor. Cese el martirio a través de esa pandemia y da la victoria, Señor. Haya, Señor, libertad. Que haya, Señor, un vencer, porque tú estás en medio de tu pueblo. Te pido por cada persona, Señor, que ha hecho su petición, por cada persona que está padeciendo, por cada persona que necesita, que tú obres en ella y le des la victoria. Ten misericordia de tu pueblo. Salva las vidas, Señor. Obra en medio de los corazones y dale a cada uno de ellos ese milagro que necesitan. Ahora, Señor, a través de tu palabra, obra en los corazones. Señor, que esta palabra no regrese vacía. Que seas tú, Señor, glorificándote en medio de tu pueblo, y aquellos que nos escuchan, Señor, a través de las redes, seas tú también obrando en ellos, dándoles la victoria, abriendo sus corazones, que busquen tu rostro, se humillen delante de ti para la gloria de tu nombre. Que hayan salvos, Señor, que cada día se añadan los que han de ser salvos, en el nombre de Cristo, por quien te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, bendito el Señor. Libro de Esdras, decíamos, capítulo número 4, ese libro de Esdras. Lo leemos del verso 1 al verso 16. Y conforme lo va encontrando, se va poniendo de pie, honrando al Padre, Hijo y Espíritu, dice la palabra del Señor. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los hijos de las casas paternas y les dijeron: ¿edificaremos con vosotros? Porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir acá. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos le edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reino de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tebeel, y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes,
En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y renta, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, y hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantada sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Algo que nosotros debemos notar hoy día es que la vida cristiana como que es un poco insegura. O sea, los cristianos de hoy día se han vuelto temerosos de lo que le pueda pasar, de lo que le pueda suceder, temerosos a las consecuencias de una decisión tomada, temerosos de poder realizar la obra de Dios porque algo les puede pasar. En fin, como que no hablamos de una iglesia como la iglesia antigua, en donde había persecución para ellos, pero ellos, en lugar de retroceder, avanzaban. En una iglesia antigua donde les ordenaban que se quedasen sentados, encerrados en sus casas, y ellos lo que hacían era salir y pregonar la palabra de Dios. La iglesia de hoy como que es una iglesia miedosa, una iglesia temerosa hasta de lo oculto, una iglesia que le tiene miedo a lo oscuro, una iglesia que le tiene miedo a lo que le pueda suceder, una iglesia que le tiene miedo a aquellas cosas que pueden venir del enemigo, como es Satanás, y que el Señor lo reprenda. Y se nos ha olvidado que el Señor nos ha llamado para que luchemos contra demonios, contra diablos y contra Satanás mismo. Y no solo eso, y que lo venzamos. Entonces como que hay dos tipos de iglesia hoy día. Una que lucha por seguir adelante y otra que se esconde porque tiene miedo a cualquier cosa que le pueda suceder. A la luz de esa porción y de esto que acabamos de hacer en introducción, encontramos algo que nos muestra esta palabra de Dios, como son los verdaderos hijos de Dios, lo que va a suceder en nuestra existencia por ser hijos de Dios, y sobre todo que nos demos cuenta de que somos llamados a sufrir por causa del Evangelio. Y hemos denominado el pensamiento de esta mañana: las persecuciones no deben amedrentar a los cristianos. Las persecuciones no deben amedrentar a los cristianos. Yo creo que lo hemos explicado hasta la saciedad.
Una cosa es que nosotros seamos perseguidos y otra cosa es que nosotros, por nuestras acciones equivocadas, por nuestras rebeldías, por nuestras actitudes o malas actitudes, nosotros estemos viviendo experiencias desagradables. Son dos cosas bien diferentes. Pero de algo usted puede estar completamente seguro. Todo intento de querer hacer la obra de Dios correctamente va a despertar oposición en Satanás. Que el Señor lo reprenda. O sea, cuando usted quiere hacer lo correcto, siempre va a estar Satanás en contra de usted. Por eso, preocúpese cuando a usted no le pasa nada. Preocúpese porque nadie lo persigue. Preocúpese porque nadie habla de usted. Si hasta en la misma iglesia hay un montón de chambrosos y de chambrosas, le van a morder las costillas y le van a revolver toda la vida, porque le prestan sus miembros a Satanás. A los hijos de Dios, Satanás anda detrás de ellos como león rugiente, buscando cómo devorarlos, cómo hacerlos caer. Ahora, cuando vemos esa porción y vemos que desde la primera emigración a Jerusalén, cuando estaban allá en cautiverio, y Ciro le dio a Nehemías cartas para que fuese a reconstruir Jerusalén, porque a Nehemías se le partía el alma y a Esdras se le partía el alma ver que Israel estaba en el suelo, que Israel había sido destruida, que los muros estaban caídos y el templo estaba destruido. Y entonces pidió cartas, y el rey Ciro le dio cartas y le dio materiales y le dio de todo lo necesario para que Jerusalén fuese restaurada. Y es aquí donde nosotros encontramos que personas, muchas se te van a ofrecer para ayudarte, muchas se te van a ofrecer, disque entre comillas, para bendecirte, pero sus intenciones son todo lo contrario. Dice allá en Nehemías, haciendo un preámbulo, dice en Nehemías que cuando esas cartas llegaron a Nehemías, Nehemías partió hacia Jerusalén y empezaron a reconstruir lo que era la ciudad. Y entonces los enemigos se juntaron de todos los lugares, reinos, y quisieron intimidar a Nehemías y a todo el pueblo de Jerusalén para que no siguieran la construcción. Y estuvieron a punto de lograrlo, porque ese chismorreo ocasiona problemas, porque ese murmurar y ese hablar negativamente en medio del pueblo de Dios a los débiles los va a hacer retroceder, pero a los que están cimentados en Dios no hay diablo que se le resista. A los que están cimentados en Dios no hay diablo que los haga retroceder, porque ellos saben que Dios es su fuerza, que Dios es su libertad y Dios es su todo. Y es ahí donde nos cimentamos nosotros también, porque nosotros estamos seguros que toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, de ese Rey de gloria que nos bendice en todo momento y en todo lugar. O sea, los adversarios siempre van a sobrar. Los adversarios, los enemigos siempre van a estar a la luz del día. No te extrañe que en tu propia casa tú tengas enemigos. No te extrañe que en tu propia casa tengas gente que te carcome el alma porque tú sigas al Señor. Si los mismos apóstoles fueron a oposición de Jesús, los mismos apóstoles que fueron escogidos por el Señor para que hicieran la obra, para que fueran adelante en la vanguardia,
dando con él le fueron tropiezo en muchas ocasiones. ¿Qué podemos esperar de nosotros? Sin embargo, es notorio, es evidente, es claro, que estas personas que vemos acá en este capítulo, ellos se ofrecen para quererle ayudar a Israel, a los judíos, a levantar la obra. Pero Israel, donde los ve, les dice: no, nosotros solos vamos a levantar la obra. Es que a Dios no le agrada. Nosotros solos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían tenido experiencia en ocasiones antiguas en donde la oposición había querido desaparecer al pueblo de Israel. Ellos estaban seguros de que de la mano de Dios ellos tendrían victoria. Cuando tú lees allá en el verso 2, que dice: vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificio desde los días de Sardón, rey de Asiria, que nos hizo venir hasta acá. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que desde Asiria habían sido traídos los enemigos del pueblo de Dios, que los habían incrustado, y ahora se juntaban supuestamente para edificar, para adorar, para seguir el curso que Israel llevaba. Pero estos eran adoradores de imágenes, estos eran idólatras, estos tenían sus propios dioses, y el Dios que ellos decían querer adorar, ellos lo habían minimizado a un Dios que pierde, a un Dios común, a un Dios sin gracia, y no adoraban al Dios eterno como debería de ser adorado. Dice el verso 10: y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. ¿Qué quiere decir esto? Que había traído del reinado de Asnapar y los habían transportado hasta la ciudad de Samaria. Y ahora estos mismos se levantaban, dizque para ayudar, dizque para bendecir al pueblo de Israel, al pueblo judío, y reconstruir la ciudad. Como el pueblo no los aceptaba, como el pueblo no se chupaba el dedo y ni les creía, la Biblia muestra cómo estos vinieron y empezaron en cada uno de los reinados a sembrar cizaña, a sobornar, a pedir que se abrieran los libros de las crónicas de los reyes y que se viera que este pueblo había sido siempre un pueblo rebelde, un pueblo divisor, un pueblo que siempre carcomía las naciones enteras y que les estuviesen bien. Se enseña que, mire, esto es curioso, que aún hasta hoy día hay personas o iglesias que enseñan que la prosperidad de la iglesia perjudica a los reyes y a los príncipes. Es una cosa absurda, porque no ese es el objetivo de la iglesia. Al contrario, la palabra enseña que la iglesia debe de estar orando por sus gobernantes, y la iglesia debe de estar clamando porque haya un buen gobierno y porque el gobierno tenga respaldo. No se pide que vaya en contra del Estado ni en contra de cualquier cosa, pero se enseña. Y al mismo tiempo estos que medrantan, que enseñan, son los que al final también están siendo piedra de tropiezo. Nada puede ser más falso, porque la verdadera piedad nos enseña a obedecer, a honrar a los soberanos que nosotros tenemos. Porque nosotros sabemos perfectamente de dónde viene nuestro socorro, de dónde viene nuestro auxilio, de dónde viene nuestra cobertura, de dónde viene nuestro respaldo. No nos manda que nosotros andemos buscando pleitos, ni armando pleitos, ni haciendo cosas fuera del orden. La orden de Dios exige una sola cosa:
que nos amemos los unos a los otros, que vivamos bajo esa cobertura de Dios. Pero vea eso, donde la orden de Dios exige una cosa, la ley de la tierra exige otra. Entonces, cuando hay dos leyes queriendo imponerse en medio de un pueblo, ¿a quién obedecemos nosotros primero? ¿A la ley de la tierra o a la ley de Dios? A la ley de Dios. Si la ley de la tierra nos va a obligar a que nos alejemos de Dios, entonces yo no puedo obedecer la ley de la tierra. Pero mientras eso no se dé, mi deber, y así lo dice Romanos 13, debemos de someternos a toda autoridad sobre la tierra. Ahora vea esto. Acá, Ciro había dado órdenes para que Jerusalén fuese restaurada. Y esas órdenes se estaban cumpliendo al pie de la letra. Ahora ya Ciro no estaba, ahora había otro rey. Y este rey, llegan unos cuantos y empiezan a lavarle la cabeza y a sembrarle cizaña. ¿Para qué? Para que detuvieran a un pueblo que siempre ha sido temido por la humanidad. No sé si usted se ha fijado en eso, por eso es que Israel siempre ha sido subyugado, porque ha sido un pueblo rebelde, sí, un pueblo guerrero también, pero desde antaño él ha venido peleando y peleando y peleando y peleando, unas veces con causa y otras sin causa, pero es el pueblo de Dios, es el pueblo que Dios ha escogido para él. Sin embargo, cuántas acusaciones Israel estaba recibiendo en ese momento. No sé si te has fijado tú también que han habido acusaciones en contra tuya. ¿Cuántas acusaciones Satanás puede haber levantado en contra tuya? Pero Dios siempre ha dado respuesta a todo ello. La iglesia, ¿cuántas veces no ha sido abatida por acusaciones, abatida por chasmes, chimborreos? La iglesia sigue su curso, porque la iglesia la protege el Señor. A la iglesia la protege el Señor. Y mire, no es el edificio el que protege, porque esa no es la iglesia. La iglesia eres tú. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Por eso cuando yo veo órdenes, por ejemplo en mi país todas las iglesias están cerradas. Desde hace más de un mes están cerradas. Y los hermanos allá, muy bien, gracias. No oran, no ayunan, no buscan ni nada porque no pueden hacer nada. Y ellos tranquilos. Cuando la iglesia debiera de estar de rodillas clamándole a Dios, buscando a su Dios, buscando a Cristo y que Cristo se glorifique en medio de tanta catástrofe que hay en la humanidad. El mundo siempre está listo para creer cualquier acusación que haya sobre la iglesia, para creer cualquier acusación que haya sobre el pueblo de Dios, y que éste sea perseguido. En la iglesia antigua usted nota cómo desde que Cristo nació empezó la persecución. Siendo bebé hubo una orden de asesinar a todos los niños menores de 2 años, porque Herodes tenía miedo de que ese nuevo rey le quitara a él el reino, y hizo una masacre de niños. Comenzó el Señor su ministerio y empezaron los fariseos y los escribas, los conocedores de la palabra, también a hacer persecución en contra del Señor. Lo seguían para intimidarlo, lo seguían para encontrar algo y poderlo acusar después, lo seguían para tentarle, pero el Señor jamás retrocedió.
Hasta que un día lo juzgaron, lo condenaron, lo subieron a la cruz y pagó el precio por cada uno de nosotros. Satanás pensó que al morir Cristo se terminaría la iglesia. Satanás pensó que al morir Cristo el pueblo de Dios se terminaría y ahí vencería. Pero se dio con la piedra en los dientes, como siempre se da con la piedra en los dientes. Porque al morir Cristo empezó la victoria para la humanidad, gloria a Dios a eso. Porque al morir Cristo y derramar su sangre preciosa, la humanidad tuvo una luz por la cual podría ser salva. Ahora, en la iglesia antigua siguió el legado, el curso de lo que Cristo dejó. Y por haber seguido esa posición o haber tomado esa posición, la iglesia fue perseguida. Y era perseguida de día y era perseguida de noche, porque al mundo no le agrada las cosas divinas. Al mundo no le agrada que haya liberación para un sector, para un pueblo que busque de Dios. Al mundo no le agrada que haya libertad en medio del pueblo de Dios. Y la iglesia antigua fue perseguida y perseguida y perseguida y nunca desistieron de pregonar la palabra. Porque le digo, la iglesia de hoy da tristeza. Tristeza. Que en lugar de hacer empeño, empuje para pregonar esta palabra, cada uno buscamos cómo estar encerrados en nuestra casa y agachados y esperando que la tormenta pase por encima. Nunca va a pasar la tormenta por encima. En tu casa y fuera de tu casa, la tormenta te va a llegar. Y tú debes de estar preparado para reprenderla, para detenerla, para sacarla de tu casa y que salga afuera. El mundo siempre está listo y presta sus oídos para escuchar cualquier acusación en contra de la iglesia. Y la cree. Y aunque la iglesia quiera hablar, y aunque la iglesia quiera expresarse, se rehúsan a escuchar a la iglesia. Los príncipes ven y oyen todo lo que otros hombres puedan decir. Hoy día, yo le digo, es lamentable, pero cuando yo veo una iglesia donde sus cabezas están más prestas a una dádiva del Estado que a lo que Dios les pueda proveer, es triste. Porque lo que el hombre te puede dar es una migaja. Lo que Dios te otorga es la vida eterna. Lo que el hombre te pueda dar, al final tú mismo lo puedes adquirir. Pero lo que Dios te da, no lo adquieres de nadie. El juicio de Dios es justo. Y Él ve las cosas que son. Y si tú eres perseguido por causa del Evangelio, Dios va a bendecirte, Dios va a cubrirte, Dios va a protegerte, Dios va a guardarte. Solo recuerda esto: tú no te vas ni un día antes ni un día después que el Señor lo decida. Ese día te metas donde te metas, de ahí te sacan para el cementerio. Mientras, busca el rostro de Dios. Alaba su nombre, glorifica a Cristo, humíllate a Él y deja que Él derrame misericordia. Verso 1 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel. Oiga este verso 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová de Israel. Los enemigos de Judá, los enemigos de Benjamín, los enemigos de Israel, los enemigos del pueblo de Dios, no estaban contentos porque había orden de restauración de la ciudad. No estaban contentos porque el templo de Israel iba a ser edificado. Y entonces vienen ellos al oír que tal cosa se iba a dar. Empiezan a juntarse todos a una para combatir al pueblo de Dios, para hacer desistir al pueblo de Dios
de que sigan en tal construcción, de que sigan en la búsqueda del Señor, de que sigan en la humillación delante de Dios. Decíamos que la iglesia cristiana es un poco insegura hoy día. Encontramos cristianos temerosos de los que pueda pasarles en su vida. Encontramos cristianos temerosos de las consecuencias de lo que pueda suceder por pregonar la palabra de Dios. Encontramos cristianos que están temerosos del sufrimiento que puedan percibir por pertenecer a X o Y congregación y estar haciendo la obra de Dios correctamente. Encontramos cristianos que tienen miedo de pregonar que son cristianos porque tienen miedo de lo que pueda suceder en sus vidas. Cuando todos somos llamados a ejercer, a seguir adelante en la obra de Dios. Cristianos preocupados hoy día, por ejemplo, por lo que pueda pasar por ese animalero que está saliendo. Una tembladera que ha agarrado en la vida cristiana. No debiéramos de tener miedo, debiéramos de tener fe en el Señor, porque sabemos que Él guarda nuestra entrada y nuestra salida, y Él nos invita a que salgamos al frente y oremos en todo momento y en todo lugar. ¿Sabe dónde debiéramos de estar las iglesias hoy día? Todas unidas, clamando, buscando de Dios, buscando su rostro, humillándonos a Él para que esta pandemia se termine. Y no estar huyendo, no estar escondiendo, no estar cerrando las iglesias solo por cerrarlas. No le encuentro yo ninguna gracia. Muchos cristianos se han quejado del desprecio del mundo, porque el mundo los aborrece si ellos están haciendo una buena labor. Es más, ves cristianos hoy día que tienen 2 amos y no puede servir a 2 amos. Cristianos que en un momento quieren hacer lo correcto y en otra están haciendo lo incorrecto. Y se les olvida, o se nos ha olvidado incluso, que Cristo mismo dijo: en el mundo seréis aborrecidos por mi causa. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que Dios no te mandó a un jardín de rosas. Dios no te mandó a que dijeras: yo soy cristiano y todo el mundo te va a rendir pleitesía. Jamás. Sino que tú te pregonas como cristiano y ten la seguridad que azote llegará a tu vida. Tú te identificas como cristiano, como hijo de Dios, y ten la plena seguridad que un montón de diablos te van a seguir. El apóstol Pedro dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué quiere decir esto? Que si estás en lo correcto dentro del obrar de Cristo, lo más probable es que seas despreciado. Tus compañeros de trabajo te van a despreciar. Tu familia te va a despreciar. Tus amigos te van a dar la espalda. Porque para ellos todo lo divino es locura. Para ellos todo lo divino es rechazo. Pero esa bendita locura es la que nos ha dado la victoria a nosotros. Esa bendita locura es la que nos ha dado la vida, la victoria, la libertad. Y gozamos de una esperanza que un día estaremos con Cristo por la eternidad. No te preocupes si vas a ser o no perseguido. Preocúpate nada más por estar bajo la cobertura del Señor. Los judíos se habían propuesto levantar la obra del Señor y lo comenzaron a hacer. Pero el enemigo se propuso detenerlos a como diera el lugar. Yo recuerdo cuando vine aquí hace casi ya 8 años. Le digo, nadie daba 5 centavos por esta iglesia. Era un completo desastre. Y la oposición era grande.
¿Y sabe dónde estaba la mayor oposición? En las iglesias de los alrededores. Todo el mundo la criticaba, todo el mundo la levantaba en contra de ella, todo el mundo extendía leño contra de ella y todos acusaban a la Restauración Cristiana. Era duro el paquete. Pero yo sabía algo. Dios tiene la respuesta. Dios tiene la victoria. Dios sostiene a su pueblo donde quiera que éste vaya. Y aunque había oposición y hubo oposición, la Restauración Cristiana sigue adelante. ¿Por qué? ¿Porque pudimos todos? No, porque pudo el Señor. Y nosotros confiamos en el Señor y en Él vino la victoria. Nada debe de impedir que los cristianos hagamos la labor que el Señor nos ha encomendado. Verso 2 dice: vinieron a Zorobabel a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Sardón, rey de Asiria, que nos hizo venir acá. O sea, encontramos una identificación. Mire hasta dónde llega el diablo, que quiere inmiscuirse dentro de la obra, pero no porque él sienta el deseo de adorar a Dios. Y Satanás no quiere adorar a Dios. Satanás lo que quiere es ocupar el trono de Dios y jamás lo podrá tener. Y entonces se engaña y se inmiscuye y trata de engañar al pueblo, identificándose con el pueblo, haciendo las cosas que el pueblo hace. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado y debemos de tener discernimiento, porque no todo el que se acerca a ti viene con buenas intenciones. Dice un adagio: no todo lo que brilla es oro. Entonces nosotros debemos de tener cuidado. Hace un par de días, una hermanita me dice: pastor, ¿y usted todavía está haciendo culto? Sí, todavía estamos haciendo culto. Nosotros ya no, es que el Señor nos habló y nos dijo que estuviéramos encerrados en nuestras casas y que de ahí hasta que Él viniese y destruyese todo. Y le digo: ¿y qué Señor le dijo eso? Porque a mí no me dijo nada. No, es que así dice la Biblia en Isaías 26:20. Es cierto, ahí dice eso. Pero no se le está diciendo a la iglesia que vaya huyendo como cobarde, cuando el llamado de Dios es que enfrentemos cada situación que se presenta. Pero si yo empiezo a ocupar un verso para satisfacer mi ego y mi cobardía, entonces toda la Biblia me manda que me encierre. Y no es ese el mandato de Cristo. Estos se ofrecieron a ayudar al pueblo, se ofrecieron ser parte de la bendición del pueblo, se ofrecieron a ofrecer sacrificios para bendecir al pueblo. Pero el pueblo de Dios sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Tú sabes quién es cristiano y quién no es cristiano. La misma palabra te lo dice: por sus frutos los conoceréis. Y esos vinieron, y aunque llegaban en una forma engañosa, llegaban ofreciéndose a participar de las creencias de ellos. El pueblo de Israel sabía que eran un pueblo idólatra, un pueblo negativo y un pueblo que era abominación delante de Dios. Sin lugar a dudas, pudieron haber adquirido parte de las creencias durante el tiempo que estuvieron ahí. Pero para ellos Dios no era más que un Dios como los muñecos que ellos tenían. Y eso lo sabía el pueblo divino, el pueblo de Dios. Eso lo sabía el pueblo de Israel y eso lo debes de saber tú. Cuando tú miras a un cristiano, disque cristiano cargando muñecos, ¿sabes qué clase de cristiano será ese? Porque Dios aborrece a los muñecos. Cuando tú miras a un cristiano que se sale de la tangente y deja de adorar a Dios para hacer cosas de hombres, ese no puede ser del pueblo de Dios. Y nosotros debemos de tener cuidado para con él.
Ellos vinieron a Dios como el Dios que ellos adoraban, como Gabón, como Dagón, como Baal, como Acera. Así comparaban Dios a ellos. Pero para Israel su Dios era el todo. Y recuerde esto, Dios no comparte su gloria con nadie. Y eso lo debemos de tener nosotros presente hoy día. Que debemos de buscar a Dios en todo momento y en todo lugar. Que debemos de vivir de la mano de Dios en todo momento y en todo lugar. Y aunque haya tormentas fuertes sobre tu vida, recuerda que tienes un Dios que te dará la victoria en cualquier momento. Tú buscas de Dios y lo encuentras. Tú te humillas a Dios y recibes. Tú te pones de la mano con Dios, Dios te da la victoria. La mayoría de cristianos hoy día dicen amar a Dios, temer a Dios, creer a Dios, servir a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Versos 2 y 3 dice: vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días que nos hizo venir acá Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó Ciro, el rey de Persia. No sé si ustedes se acuerdan allá en Nehemías, en el capítulo 4 también, que cuando esa orden de Ciro se dio, Nehemías salió dispuesto a hacer la obra, pero desde que salió ya llevaba oposición. O sea, cada vez que tú quieras hacer lo correcto, lo primero que vas a encontrar es oposición. No vas a encontrar elogios, no vas a encontrar personas que te abran la puerta para que sigas adelante, nada de eso. Sino que encontrarás negatividad, encontrarás desprecio, encontrarás oposición, aquello que te impida hacer la obra de Dios. Dice la palabra allá en Nehemías 4, dice: oyendo Sanbalat y Tobía y los árabes y los amonitas y los de Adón, que los muros de Jerusalén eran reparados y que los portillos comenzaban a ser cerrados, dice, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar al pueblo de Israel y hacerle daño. El diablo muchas veces introduce personas que, llamándose creyentes, murmuran, critican, siembran desconfianza. Zorobabel y los jefes de las casas paternas no se los permitieron. Y al no permitírselos, estos se encolerizaron aún más y empezaron a unirse todos a unas en contra de ellos. Y como no podían hacerlo ellos directamente, entonces se van a la cabeza al rey enemigo, donde Israel era cautivo, y le empiezan a hacer los ofrecimientos que tú ves desde el verso 11, 12, 13, 14, 15 hasta el 16, en donde empiezan a acusar a Israel de ser un pueblo rebelde, de ser un pueblo que se devora a los demás pueblos, de ser un pueblo que no se acoge a nada y que no es obediente a nada y que se rebela en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Y sabe cuál era una de las mayores acusaciones que le daban a Israel? Que era un pueblo que no tributaba. Así como ustedes que te clavan los diezmos, que no tributaba. Y eso es ofensivo para un pueblo, que no haya una honra como debe de ser. Y levantaron al rey en contra de Israel de tal manera que, si usted lee los capítulos más adelante, el pueblo de Israel fue detenido en la construcción de Jerusalén. Intimidaron al pueblo, así dice el verso 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no
edificar. O sea, la intimidación, el levantar chambres, el levantar palabritas fuera del orden. Sí, es cierto, te va a dar un desahogo en el momento, pero tú mismo te estás contaminando y estás contaminando tu casa. Pregúntese usted por qué le están sucediendo muchas cosas en su casa. ¿No será que la lengua se le trayó más de lejos, que no debió de haberlo hecho? Esos quisieron intimidar al pueblo, y mira que lo estaban logrando, porque si usted se acuerda, allá en Judá, dice la palabra en Judá de que ellos tuvieron miedo, tuvieron temor y empezaron a retroceder los del pueblo de Judá. Y Nehemías tuvo que parárseles enfrente y decirle a quién servían, a cuál Dios le tenían confianza, que no se preocuparan por lo que el enemigo estaba haciendo, porque mayor es el que está contigo que el que está fuera de ti. Gloria a Dios a eso. Eso es lo mismo para ti, iglesia. No tengas miedo a nada ni a nadie. Dios va a darte la victoria en todo momento y en todo lugar. No dejes que te debiliten en tus creencias. No dejes que te debiliten en tu fe. Tú sabes que hubo uno que pagó por ti en la cruz del Calvario. Tú sabes que hubo uno que pagó por ti en la cruz y dio su vida para darte a ti la victoria. Y aunque haya muchos en contra de ti, Dios siempre va a bendecirte en gran manera. Yo con eso termino. Desde que llegaron los judíos a su tierra para edificar el templo y para edificar la ciudad de Jerusalén, la hostilidad contra ellos también apareció, las acusaciones contra ellos también aparecieron. Y hubieron reyes y reyes y reyes en contra de Israel. Pero Israel prevaleció, porque Israel es el pueblo de Dios. Muchos tratarán de intimidarte, muchos tratarán de hacerte retroceder, pero mientras Dios esté contigo, Dios es tu fuerza, Dios es tu todo, Dios es tu socorro, Dios es tu pronto auxilio. No debes de temer mal alguno, porque tú estás destinado hacia una victoria de eternidad. Tú estás destinado a estar con Cristo y ser coheredero con Cristo en eternidad. Y eso es lo que Satanás quiere robarte, que tú te alejes del Señor, que dejes de tener confianza en Dios, para que tu vida sea un fracaso y sea una derrota. Busquemos el rostro de Cristo todos los días de nuestra vida. Y aunque haya tempestades fuertes, recuerda que Dios está contigo. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos ponemos de pie. Y así de pie, medita en tu corazón. Yo sé que muchas veces sentimos temores, muchas veces sentimos miedo, porque son grandes las tormentas que se avecinan, como esta cosa que hoy está sucediendo en el mundo entero, y que las grandes potencias tiemblan ante un animalito. Pero el pueblo de Dios no tiene por qué temer, porque el pueblo de Dios sabe que ha sido lavado en la sangre del Cordero y que el Espíritu Santo es su escudo y su fortaleza. Y en eso debemos de tener fe todos los días de nuestra existencia. Si es que no desmayes, no desistas, ponte de rodillas y clámale a Dios y busca el rostro de Dios. Y clama por tu vida, pero más que por tu vida, por aquellos que están padeciendo, para que esta cosa se detenga. Amemos a Dios por sobre todas las cosas y no retrocedas ante el adversario. Que el día que Dios decida que tú te vayas, no habrá nadie que lo detenga.
Dios te cubre, Dios te fortalece, Dios te bendice. Si hay alguien que quiera decirle al Señor esta mañana,